Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida a tu camino al despertar. Soy Ileana Loza, fundadora de Ajal, y hoy tengo un tema que me encantaría explorar contigo, que es el tema del duelo. Todos hemos pasado, creo que parte de la experiencia de la vida es atravesar el duelo, y hoy tengo una invitada que me encanta tenerla aquí. Muchísimas gracias, Paulina Torre. ¿Cómo Gracias estás? a ti por invitarme. Encantada de estar contigo. Por fin se nos hizo, Pau. Sí, Es un tema que hace mucho quería, o sea, contarle a la audiencia de Ajal, que creo yo que les va a servir muchísimo. Y me encantaría empezar, Pau, que me contaras cómo fue el 28 de junio del 2010 para ti, que nos cuentes un poquito de tu historia. y claro, con muchísimo gusto. Bueno, primero, nuevamente muchísimas gracias por invitarme, por tenerme aquí. De verdad que va a ser para mí, ya es para mí un placer no solo estar contigo, sino estar compartiendo con todas aquellas personas pues, que buscan cómo mejorar su camino y o su vida, ¿no? Eh, Después de que pasó un 28 de junio del 2010 y atravesé muchas cosas que estoy por contarte, me prometí que iba a hacer de mi historia y de mi dolor una motivación para, pues, intentar ser luz para aquellas personas que tienen el camino un poco oscuro, ¿no? Que yo creo que a todas las personas en esta vida, en este transitar, se nos llega a poner así un poco pues tenue este Claro. túnel en el que a veces se puede convertir, ¿no? Y cómo fue un 28 de junio del 2010 para mí, ahora sí entrando en tema, ¿Cuántos años tenías, Pau? 14. 14 años. Tenía 14 años, a punto de cumplir 15. Precisamente este viernes, como lo estábamos comentando ahorita, se cumplen 14 años de que esto pasó. Entonces, sí, 14 años de que a mis 14 perdí físicamente a lo que yo más amaba en esta vida, que es mi papá, em, de la forma más repentina posible. No fue una muerte esperada, anunciada, fue de la nada. Mi papá era político, iba en camino a un evento de cierre de campaña, era candidato para ser gobernador en el estado de Tamaulipas. Y yendo en camino hacia este cierre de campaña, bueno, a otra ciudad, lo interceptan en la carretera y después de una ráfaga lo matan a balazos, ¿no? Entonces, pasaron muchas cosas en ese tránsito porque desde que empezó el día, la mañana, mi papá lo empezó literalmente bailando. Yo me iba a ir con él justo a este evento, me pidió que lo esperara porque para que me fuera con mi mamá y mi hermana. Ok. Y yo no quería, para mí era, no, ¿cómo? Yo quiero irme contigo porque realmente, genuinamente, si algo yo disfrutaba, era ir a estos eventos con mi papá. Esto es algo que compartimos muchísimo, que era la vida pública, ¿no? El servicio público. Entonces, pues yo ahí estaba de necia, no, ¿cómo yo me quiero ir contigo? ¿Y cómo es la vida que nos tardamos? Porque mi hermana estaba haciendo una dieta súper estricta. Entonces, cuando sale mi papá y se supone que nosotros íbamos a ir atrás de él, nos tardamos porque mi hermana, insisto, tenía que desayunar, no se me olvida, claras de huevo con verdura. Entonces, entre que se cocinaba y desayunaba y lo que tú quieras, pues nos tardamos en salir de la casa. Entonces, entre que nos tardamos de salir de la casa, ahora sí empiezan las llamadas, ¿no? Pero estas llamadas empiezan con los guardias de seguridad como, no, es que todavía no pueden salir porque al parecer hay tema en la carretera. Mm. Ah, bueno, pues nos esperamos tantito. Y qué triste que lo diga así de tranquila porque para ese entonces ya era algo, ya se empezaba a normalizar la inseguridad en el estado, ¿no? Que ahí es cuando empieza un poquito el tema en el estado de Tamaulipas. Entonces, pues era como, chin, otra vez hay tema, entonces vamos a esperarnos un poquito.
conforme fueron pasando los minutos, ya llega la siguiente llamada, como no, pues es que al parecer el tema es con la seguridad del doctor, que como le decían a mi papá, ¿no? Del candidato. Y en cuestión de, pues nada, eh, no, pues es que el tema es con el candidato. Entonces ahí es cuando todo se empieza a tornar gris, porque fue lo único que pudimos tener de información. ¿Y por qué Ok. fue lo único que pudimos tener de información? Porque en ese momento bloquearon la señal de los celulares, los atacantes, para que no pudieran tener acceso a pedir ayuda, ni siquiera acceso a, al rescate, ¿no? Entonces, fueron los minutos más eternos que he tenido en mi vida. Eh, Me acuerdo perfecto que yo pedía desesperada, como, pero es que, ¿qué está pasando? O sea, si me están diciendo que el problema es con el doctor, con el candidato, acuérdense que el doctor y el candidato es mi papá. Entonces, no me digas que hay problema con el candidato, quiero saber qué pasa con mi papá. Y pues yo quería salir corriendo de mi casa, literalmente salí corriendo y Ujú, en la puerta, ahí en mi casa, tu casa, hay una puerta para la entrada de la casa y una puerta que da a la calle y hay un tramo en el Inter, ¿no? Entonces yo corrí ese tramo, que a ver, Liliana, si te digo que es 1,5 metros, a lo mejor es mucho, pero este día, haz de cuenta que era 1 kilómetro. sí. ¿No? De poder salir, correr, me interceptan, no puedes salir porque no sabemos qué está pasando. En eso nos hacen una llamada en donde nos dicen que ya llegó la ambulancia 20 minutos después del ataque, que llegó la ambulancia y que al parecer mi papá iba dentro de la ambulancia, entonces lo estaban intentando como rescatar. Ujú, Entonces mi mamá lloraba desesperada y yo le decía a mi mamá, es que escucha lo que nos están diciendo que ya va en la ambulancia, o sea, pues ahora sí que la esperanza es lo último que muere, ¿no? Y en eso colgamos esa llamada y al minuto nos hacen otra llamada que se habían equivocado, que mi papá no era la persona que iba arriba de la ambulancia, que al parecer la vida de mi papá ya la habían terminado. Entonces ahí es en donde ya empieza a desmoronarse absolutamente todo. Pero y esta era la única información, o sea, no sabíamos ni dónde estaba, dónde está su cuerpo, sigue tirado en la carretera, ya quién tiene su cuerpo, no había nada de información. Lo poco que teníamos era esto, el Estado, al mismo tiempo que toda la nación, y en pocos minutos ya la noticia se había vuelto internacional, ¿no? Y todo esto por el mismo tema que pues no teníamos acceso, toda vez que habían bloqueado la señal completa para que no pudieran pedir ayuda. Entonces, el día terminó siendo completamente distinto, el día empezó siendo colores. El día empezó con mi papá siendo un bailarín que estaba a punto de ser gobernador, porque aparte íbamos arrasando en las encuestas, íbamos 3-1, que eso pues políticamente es bastante. Eh, ya era casi un hecho, digo, todo puede pasar, me queda claro que todo puede pasar, pero pues ya era una gubernatura prácticamente ganada, ¿no? Y justo un día antes, me acuerdo que tuvieron otro cierre de campaña y ese día mi mamá le dijo a mi papá como, gordo, estoy empezando a sentir mucha inquietud. Los eventos cada vez se ponen más intensos porque la gente se le aventaba de una forma muy impactante. Eh, Realmente no porque haya sido mi papá, pero es algo que a la fecha no he visto con alguien así como, bueno, sí, el actual presidente que tiene muchos seguidores, pero esta vez que lo veían con alguien como con tanta esperanza ujú, de que de verdad va a ser alguien muy bueno. Y mi mamá pues le dice, ¿no? Como de verdad estoy empezando a sentir una inquietud muy grande. Y mi papá le contestó, gorda, aguanta, faltan 3 días. Y al siguiente día lo matan. Entonces mi mamá dentro de todo, su desesperación era decir, es que yo te lo dije. O sea, yo te dije que sentía algo, yo te dije que esto ya se estaba poniendo muy mal, yo te dije que esto
ya estaba escalando y pues bueno, aunque a veces nos cuesta o me ha costado, me costó mucho aceptar que todo es perfecto en esta vida, pero así fue como se vivió un 28 de junio del 2010 con mucha incertidumbre, con muchos cambios muy drásticos y pues esto pasó en la mañanita y yo pude ver a mi papá, o bien el cuerpo de mi papá hasta en la noche, porque pasó mucho tiempo estando ahí, porque no teníamos nada de información, porque pasó mucho tiempo en que la ambulancia pudiera llegar, pasó mucho tiempo en que pudieran recoger su cuerpo y bueno, pues después todos los trámites que tienen que pasar para que ya puedas ver como el cuerpo no ensangrentado y golpeado, como, Ya, como lo tuvieron que hacer para poder acabar con él. claro. ¿Quién estaba contigo, Pau? ¿Quién estaba contigo en esos momentos? No, no lo puedo ni imaginar. Yo tengo muy presente cuando pasó eso. Yo soy de Vallehermoso, Tamaulipas, y fue un shock para todos, porque pues en realidad todos sabíamos que él iba a ganar, ¿no? O sea, todos lo veían Sí, como este gobernador que sí iba a venir a hacer algo por el tema de inseguridad y todo lo que se está viviendo en Tamaulipas. Fue en realidad un shock para todo Tamaulipas, ¿no? No puedo imaginar lo que estabas tú sintiendo. ¿Cuáles fueron como tus emociones iniciales o tu reacción inicial y quién estaba contigo? ¿quién estaba conmigo? Mi mamá, Ujú, mi hermana eh, y una tía que trabajaba en la campaña con mi mamá y es la que nos acompañaba, bueno, la acompañaba como a todos los eventos y demás. Entonces, pues estábamos nosotros porque te digo que nos íbamos a ir al evento con mi papá. Y pues ya, era que estaba cuando recibimos la noticia. Una vez que se confirma la noticia, pues ya llegó como el refuerzo emocional que fueron mis abuelos mm, y los hermanos, bueno, un hermano de mi mamá, porque el otro hermano de mi mamá iba justo con mi papá, entonces fue parte del accidente. Entonces era demasiado, porque no nada más era mi papá, era también el hermano de mi mamá, que es mi tío, o sea, fue un cúmulo de emociones, de situaciones, de todo que justo como me preguntas ahorita, ¿qué sentiste? Sabes que en ese momento no sientes, es un shock, bueno, no, sí sientes, ya, sí sientes, desesperación. La ya. desesperación es lo que reinaba en ese momento porque era la desesperación de todo lo que te acabo de relatar, de no, o sea, en ese momento no piensas quién y por qué. En ese momento lo único que yo pensaba era necesito, o sea, necesito confirmar. Mm, Necesito confirmar que sí es él, que sí está muerto. ¿Dónde está? Porque como no lo podía ver, porque como nadie me decía, me acuerdo que luego llegó una persona a la casa muchas horas después, ¿eh? Muchas horas después, y fue mi pregunta, ¿sabes en dónde está el cuerpo de mi papá? O sea, ¿hay alguien que ya haya visto el cuerpo de mi papá que me pueda confirmar que mi papá está muerto? Entonces era tan desesperante que me decían de que no, pues es que al parecer no lo han recogido. Imagínate cuánto tiempo después. sí, Entonces era mucha la desesperación de no tener esa información y de no poder verlo. Em, entonces sí, en ese momento fue shock y fue desesperación, pero gigante. me imagino, totalmente. Después de esto, después de el shock, ¿cuánto tiempo pasó para que Pau volviera a sentir como felicidad, gozo por las cosas que antes te daban gozo, a lo mejor hacer con tu papá o que vieras un poquito la luz? Y esto lo pregunto porque muchas veces a lo mejor la gente se desespera y se confunde con el proceso del duelo, de que ya estaba bien y otra vez me puse mal, ¿no? O de que cuánto tiempo va a pasar, y te pregunto porque hasta yo le he preguntado a mi psicólogo, ¿no? De que Sí, sí, cuánto sí. tiempo va a pasar, eh, cómo fue para ti el tema de tu proceso. Pues mira,
El primer año fue el más oscuro y te digo el primer año no porque después de ese año yo volví a ser la niña que era antes, Mm, sino porque en ese año, cuando digo que fue lo más oscuro, fue porque te voy a decir qué pasa. Mi duelo fue un cúmulo de duelos. Dentro del duelo hay distintos tipos de duelos, ¿no? Y el mío fue uno muy complejo porque no nada más perdí a un ser querido, sino por la naturaleza de la situación en donde estamos hablando de una muerte, pues también tuve mudanzas, tuve que irme eh, del país incluso al principio. Entonces estamos hablando que tenía el duelo de la pérdida de mi papá, tenía el duelo de mudarme, ok, tenía el duelo de dejar a mi familia, tenía el duelo de dejar a mis amistades, de dejar mi vida como la conocía, de dejar mi casa, entre muchas otras cosas. Entonces el primer año, que fue cuando viví todo este cúmulo de duelos, fue súper complejo. Cuando regreso a casa, em, empecé no a ver la luz, pero sí mínimo a como a tener un poco más de rutina, que es lo que había perdido también. ok, Entonces, cuando empiezo a tener esta rutina, empecé como a conducirme un poquito mejor en la vida, ok, pero conducirme un poquito mejor en la vida, no a regresar a vivirla. ok, De hecho, los primeros años yo no estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Y ok. yo pensé que estaba viviendo. La verdad es que, siendo muy honesta, los primeros años de mi duelo fue muy fácil para mí distraerme en otras cosas, que eso pasa mucho cuando estamos muy mal emocionalmente. Buscamos estos distractores en donde algo más nos haga sentir algo por adentro. Porque estoy tan vacía, no sé qué sentir, que yo estoy buscando que algo externo me dé lo que no tengo internamente. Entonces, ¿qué hacía? Buscaba salir mucho con mis amigas. Tuve una temporada donde tomaba muchísimo, fumaba muchísimo, comía de más. Todo lo que yo pudiera hacer Mm, que me generara algo eh, por adentro, lo hacía. Bueno, nunca caí en las drogas, gracias a Dios, pero sí en otro tipo de cosas, como es todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, pues así estuve por mucho tiempo, así estuve por muchos años y no fue hasta como unos, pues, ¿qué serán? Primero 6 años, como 6 años y medio, en ok. donde me di cuenta que estaba teniendo un duelo muy, muy, muy enterrado. ¿Y cómo sé esto? Sé esto porque para mí hay indicadores que nos dicen que tenemos un duelo que no ha sido sanado. Mm, Si quieres, más adelante platicamos al respecto. ¿Cómo fue para mí? mm, Yo no podía hablar de mi papá sin ok. sentir rencor. Yo no podía hablar de mi papá sin sentir una profunda, profunda tristeza. Yo no podía hablar de mi papá sin hundirme. Y a lo mejor no sé, digamos que una semana, si bien me va, estaba bien. Y a ver, no me malinterpretes, no estoy diciendo que estaba postrada en una cama sin querer salir, no. Tú me veías a lo mejor en la vida, tú me veías teniendo o sea, yo iba a universidad, yo tenía mis amistades, yo iba a fiestas, yo iba a clases, porque esto fue algo que hice mucho, como iba a mis clases de piano, iba a mis clases de ejercicio, me metí mucho en ese tema, eh, hasta desarrollar incluso un TCA. eh, pero estos eran como ciertos indicadores de que estaba existiendo en la vida, pero realmente no la estaba viviendo. Estaba intentando tapar mis emociones, estaba intentando tapar mis tristezas, mi depresión con muchas otras cosas. Ok. Entonces, muchos años después, empiezo a tomarme terapia más en serio. Oye, Y Pau, dime, en estos 6 años o en el primer año, llorabas? O sea, ujú.
Sí, sí De lloraba. hecho, sí, de hecho hay un episodio que me marcó muchísimo, que no se me olvida, que no fue muchos años después, fue, no sé, a lo mejor un año y medio, Ujú, en donde yo lloraba muchísimo, pero muchísimo. Me dormía llorando, me despertaba llorando. Y hubo un episodio que dije, a lo mejor y se me desarrolló bipolaridad, y lo digo con muchísimo respeto en mis palabras, pero me acuerdo de estar llorando con una intensidad profunda y después verme en el espejo y empezarme a reír. O sea, me reía de la situación que estaba viviendo. Entonces, me reía y me reía tan profundo que después volví a llorar. Y ahí fue cuando dije, hay algo que está muy mal. Y fui a terapia ujú. y fui con una psicóloga y le compartí esto que recién te comparto. Y le dije, es que creo que hay algo muy mal en mí, ¿no? Y esto me marcó muchísimo porque me dijo, es que no es que haya algo mal en ti, es que estás atravesando mucho dolor y esta es tu manera de expresarlo. Y me marcó muchísimo porque no lo entendí en ese momento, lo entendí mucho tiempo y muchos años después, que esta es una de las importancias más grandes para mí de ir a terapia, de que alguien te diga que no te estás volviendo loca o loco y que eso que estás sintiendo es completamente normal, pero tú piensas que hay algo mal en ti toda vez que no lo has sentido antes. Y si no lo has sentido antes es porque no has tenido una pérdida así antes. Entonces es súper importante que entendamos que como seres cambiantes y evolutivos que somos en esta vida, pues así vamos perdiendo, digo, vamos teniendo obviamente pérdidas distintas en el camino, Ujú. eh, pero el duelo se vive, y esto es algo muy importante, el duelo se vive de conformidad con la intensidad de tu apego con lo perdido. Sí. Y en ese momento, para mí, mi apego era grandísimo. Eh, o sea, incluso hoy te pudiera decir que ya ni siquiera sé si era sano, si era un apego sano. O sea, lo que yo tenía con mi papá era algo muy fuerte, era algo muy, muy importante para mí. Y aparte Entonces, estabas en plena adolescencia. O sea, adolescencia, sí. exactamente. Sí. Wow. Pues bueno, ahora sí regresa a lo que me dijiste de los indicadores. O sea, ¿cómo te diste cuenta que tenías un duelo no sanado? ¿Y cuáles serían estos indicadores? ¿Fue justo cuando te viste al espejo y reías y luego llorabas? ¿Fue ahí ese momento en que te diste cuenta? ¿Y cuáles serían esos indicadores para la gente que a lo mejor está viviendo algo similar? Pues mira, ahí me di cuenta que había algo mal en mí. No Ujú, tanto que tenía un duelo no sanado, porque la verdad, en ese momento, pues a lo mejor en esto que te comparto, pude haber tenido yo creo que unos 15, 16 años. ujú, No tenía ni idea que era un duelo, que esto es algo súper importante. Creo que estamos muy, muy, muy atrás como sociedad en educación de la muerte. Entonces, pues yo no tenía idea. Yo nada más sabía que había algo mal. Y justo este episodio que te comento fue lo que me lo indicó. Años después fue que me di cuenta que tenía un duelo no sanado. ¿Por qué? Porque mis indicadores fueron esto que te compartía, que era yo no podía hablar de mi situación, de lo que había pasado y o de mi papá, sin que reinara en mí el coraje, la desesperación, la tristeza profunda, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos un duelo no sanado? Cuando todavía no sabemos cómo existir en esta vida sin esa persona y o eso que teníamos. Porque es importante mencionar que un duelo no se vive nada más cuando se ha perdido a un ser querido, sino un duelo se vive también cuando se ha tenido una pérdida muy significativa, llamemos, puede ser económica, puede ser una pérdida de amistad, es decir, tú tenías una relación muy, muy, muy estrecha con una amiga o amigo y se perdió, pues, güey, estás perdiendo tu vida como tú la conocías, ¿no? Cortaste con tu novio, cortaste con tu novia, te divorciaste, te mudaste de ciudad.
Insisto, todo aquello que sea muy significativo para ti y que lo hayas perdido, da paso a un duelo. Como te mencionaba hace rato, la intensidad del duelo se va a vivir de conformidad con el apego que se tenía con el objeto y o persona y o situación perdida, ¿no? Entonces, regresando a los indicadores, si no sabemos todavía cómo resignificar esta esta pérdida, es un indicador de que el duelo no ha sido sanado. Y hay algo muy importante que quiero mencionar, que muchas veces se piensa, y de hecho lo mencionaste al principio, muchas veces se piensa que sanar significa que ya nunca vas a llorar. Muchas veces se piensa que sanar es ya estar para siempre en esta vida y que, es más, ya ni siquiera me acuerdo. No, a ver, sanar no significa que ya nunca vas a llorar. Sanar no significa que nunca te vas a acordar. Sanar significa que puedes existir en esta vida aceptando que ya no tienes eso que tanto amabas. Sanar para mí significa que puedo aceptar que físicamente no tengo a mi papá. Sanar para mí significa que puedo hacer una vida además de la vida que ya tenía, que puedo hacer una nueva rutina. Esto significa sanar un duelo, que puedes tener una nueva rutina, que puedes a lo mejor desprenderte de ciertas cosas que le pertenecían a esta persona, que no te atan estas emociones menos positivas, porque no me gusta decir que existen las emociones positivas y negativas. Creo que todas tienen un rol, todas juegan un rol súper importante en nosotros. Es cuestión nada más como de ver cómo, ¿no? Pero es justo eso. Esos son los indicadores que puedes, ¿sabes qué? Que existe esta esperanza de que existe una vida para ti después de esa vida que tenías. Eso significa sanar para Qué mí. bonito. Muchas gracias por eso, Pau. ¿Cómo es, cómo describirías tu relación ahorita con tu papá? Eh, Alguien alguna vez me dijo que aunque su mamá se haya ido, ella seguía teniendo una relación con su mamá y que pues a su manera o ella ha construido una nueva relación. ¿Crees que tú sigues teniendo una relación con tu papá? Sí, y de hecho incluso te pudiera decir que hasta más profunda, porque una vez que entiendes que es un trascender y no una pérdida, o bien que es una pérdida solamente física, esta relación sigue existiendo, solamente existe de otra manera, ¿no? Eh, yo en lo particular, en lo personal, soy muy espiritual y creo mucho como en las almas y en el trascender y demás, ¿no? Entonces, sabes que para mí, las personas que ya no están en este plano físico, como quiera están y Ujú, como quiera intentan comunicarse y como quiera intentan hacerte saber que están apoyándote en eso que tú estás haciendo, en la vida misma, ¿no? La cosa aquí es que nada más aprendamos a ver las señales. Y es una línea súper delgada desde donde yo lo veo y te voy a decir por qué. Porque luego queremos tanto tener, por ejemplo, esta señal de la persona que ya no está, que podemos caer en la desesperación de querer sentirle o tenerle o que se muestre. Y esa misma desesperación es la que a veces nos ciega. ujú, Entonces, cuando pedimos, soltamos y confiamos, es ahí en donde está esa señal que tanto queremos. Entonces, sí están, sí existen. Es nada más cuestión de que veamos cómo es para cada quien. Te voy a compartir algo muy personal. Para mí, mi papá y yo tenemos ciertos como mensajes o maneras, ¿no? Como que es cuestión como de irle encontrando, la verdad. Ya le encontramos cómo él me puede hacer saber que está presente. A ver, hay veces que sí te llega como un mensaje súper puntual de donde menos te lo esperas. Puede ser de un libro, de algo que te dijo una persona, de una canción, y sí puede ser algo muy puntual. Hay veces que simplemente
hace así como un acto de presencia, puede ser a través de una canción. Me pasa a mí, por ejemplo, me acaba de pasar hace unas semanas en donde yo sentía pedía cierta cosa, ¿no? Por X situación que estaba viviendo. Y yo le decía como, ¿tú qué opinas? O sea, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Estás por aquí? ¿Me estás como que backing me up? O sea, ¿estás conmigo en esto? Y ya, nada más pues, lo pensé y lo solté. Iba caminando y me metí a un Circle K y en el momento que entro estaba así completamente callado, completamente callado. Te juro, fue cuestión de segundos, a lo mejor pasó un minuto y en eso empezó a sonar su canción favorita, pero de la nada. Estamos hablando un Circle K en la Ciudad de México que no creo que tenga que estar sonando Dust in the Wind, que es una canción viejísima. Ya sabes, o sea, que no tiene nada que, usualmente en este tipo de lugares hay banda o hay reggaetón o la canción del momento, ya sabes. Sí. Y es este tipo de cosas que pasan que si tú quieres verlo, que ese también es otra, o sea, si tú quieres tomarlo como que es algo que está haciendo para ti y que hace, que le da vida a esa relación que tú Ujú, quieres seguir teniendo, así va a ser. ujú, Es seguirte como cegando o a lo mejor como, no, porque yo quiero que es de esta manera, entonces no se me presenta y no se me presenta y no se me presenta. Eso mismo es lo que nos pone como el velo, ¿no? claro. Y también algo súper importante que no quisiera pasar por alto es que este tipo de señales y este tipo de relación es algo muy bonito. No obstante, recordemos que todo en exceso es malo. Nosotros estamos en esta vida, nosotros nos quedamos en esta vida y querer vivir o querer ahogarnos en esta relación con alguien que ya no está en esta vida, nos puede privar de nosotros sí seguir en esta vida y vivirla. Wow. Entonces es algo muy bonito seguir teniendo esta relación, sí. Seguir teniendo señales, por supuesto. Es algo hermoso sentir ese apapacho o ese respaldo, pero nunca olvidarnos que nosotros seguimos en esta vida y que nosotros estamos en esta vida para vivirla, sí con el apoyo, pero no quedarnos nosotros también arriba. Wow, qué bonito, Pau. Gracias por eso también. ¿Cómo se ve en, en pasos, si es que existen pasos, cómo se ve el proceso del duelo? O sea, ¿cuáles serían estos pasos? Sé también que puedes regresar al número uno y estar así dando vueltas Vueltas. en este ciclo, pero ¿cuáles son típicamente los pasos en el proceso del duelo? Mira, efectivamente sí existen diversos autores que te dan los pasos a seguir de distinta manera. Yo estudié los pasos a seguir de Elizabeth Kubler-Ross, que es conocida como la maestra de la tanatología. No obstante, yo te puedo dar un ABC de los duelos, ¿no? Existe primero la negación, luego está la aceptación y luego están muchos otros. Pero lo más importante y característico del duelo es que todos lo viven de forma distinta, porque mi manera de vivirlo no va a ser la misma que la tuya. Y a lo mejor yo puedo estar en la aceptación cuando tú estás en la negación y las dos vivimos la misma pérdida en el mismo momento. Y Mm, eso me parece que es algo súper importante porque luego, y regresando también a lo que decías al principio, que luego las personas pueden desesperarse un poquito de que es que ya pasó mucho tiempo y yo sigo sintiendo esto. A ver, los duelos no conocen un ABC, porque tu dolor no conoce un ABC. Tu desesperación no, o sea, yo no puedo venir y decirle a mi tristeza, hoy te vas a sentir así, ¿ya sabes? ujú, Ahora, obviamente, sí existen unos pasos a seguir en donde vas a terapia, vas con una profesional, bueno, o vas con una tanatóloga o tanatólogo, vas con una profesional donde te dice y te ayuda a caerte. Hay algo muy lindo que escribo en Sí a Vivir, ujú, en mi libro, que es no dejarte caer, es de hecho dejarte caer.
porque el dejarte caer significa permitirte sentir, que eso es lo más importante si a mí me preguntas para poder vivir un duelo. Ok. Ese es para mí el ABC de poder vivir un duelo, el que te permita sentir lo que sea que tengas que sentir en el momento que así tenga que ser, porque el gestionar tus emociones, el gestionar lo que estás sintiendo, es lo que te va a permitir conocerte. Y si tú te permites conocerte, te permites saber cómo poderlas vivir en un futuro. Y te digo esto porque yo creo que ese fue para mí algo de las cosas más importantes que he vivido en mi duelo, Mm, fue el aprender, el regalarme la conciencia de mí misma, el aprender a conocerme, porque y el aprender a sentir. Que justo eso, por ejemplo, ahorita que el viernes es el aniversario luctuoso de mi papá, yo ya sé que ese día para mí es un día triste y yo sé que ese día me voy a acordar de lo que pasó y va a ser triste. Y hoy tengo un libro en el que hablo al respecto, doy conferencias en el que hablo al respecto. No obstante, nunca se me va a olvidar y nunca me va a dejar de doler decirte que un 28 de junio del 2010 mataron a mi papá a punta de balazos de la forma más vil, cruel y cobarde posible. Pero, aunque yo sé que me da tristeza y se me sigue partiendo la voz, mm, porque toda mi vida va a ser mi héroe y toda mi vida va a ser mi papá y yo toda mi vida quiero ser su chiquita. mm, Pero hoy sé que ese dolor no me gobierna. Hoy sé que me permito sentir lo que sea que tenga que sentir en ese momento, porque también sé que el día de mañana tengo la esperanza de regresar a la vida. Entonces, el buscar tener un espacio para sentir, para que nos duela y después poderlo atravesar, es lo que nos permite sanar. Sanar no significa que ya no duele. Sanar no significa olvidar. Sanar significa sentir lo que sea que tengas que sentir, como tengas que sentirlo, para después regresar a la esperanza de que existe una luz y una vida para ti. Entonces yo sé que el 28 de junio me voy a sentir de la chingada y me va a doler y voy a llorar y me lo voy a permitir, porque a lo mejor el 29 o el 30 voy a regresar a la vida y sé que existe una vida para mí, porque por algo estoy aquí, porque por algo no me subí a la camioneta y porque por algo sigo en esta vida. Entonces, ese para mí es el ABC del duelo, más que tener una guía y unos pasos a seguir. Es eso, el conectar contigo, el conectar con tus emociones, el conectar con lo que sea que a ti te venga bien, porque a lo mejor a mí me sirve hablar, pero a lo mejor tú me dices, es que Pau, a mí no me sirve hablar de mis emociones, a mí me sirve escribirlas, a mm, mí me sirve pintarlas, a mí mm. me sirve crear una línea espectacular de maquillaje, ¿ya sabes? Claro. Entonces, por eso el conocernos es lo que te va a dar el pase. Qué bello, Pau. Para terminar, quiero hacerte una pregunta más general. ¿Cómo es ahorita tu relación con la muerte? Uy. Em, mi relación con la muerte, Seguramente fíjate, ha cambiado en estos años. te voy a decir que es que ahora tengo relación con ella. Ok. Antes no existía. Ujú, O sea, antes yo no tenía ni idea lo que era la muerte, porque a mí nunca me platicaron de la muerte. A ver, no estoy diciendo que la muerte tiene que ser un tema de la sobremesa. ¿Y tú qué opinas de la muerte? Así como algo diario, no. Pero sí creo que es un tema que debe de existir. O sea, sí es algo con lo que tenemos que tener relación, porque luego le tenemos tanto miedo a la muerte mm, que realmente el miedo a la muerte no te priva de vivir la muerte. El miedo a la muerte solamente te priva de la vida. Y lo único que tenemos asegurado en esta vida es la muerte. ujú. Entonces sería una estupidez querer negar que existe. Así es. Y ahora que sí tengo esta relación con la muerte, la veo, la veo mucho y no lo digo desde un lugar como tétrico, sino me refiero a que ya la reconozco. O sea, hay muerte en tu día a día. Ujú, O sea,
se acaba un día y ya se murió ese día. Pero lejos de verlo como algo menos positivo, es verlo como no obstante, tienes la esperanza del que sigue, porque toda muerte da paso a algo nuevo, incluso la muerte de tu cuerpo físico, Ujú. te da paso a tu trascender y lo que sea que cada quien crea, ¿no? Si crees en Dios, te da paso a que llegaste al cielo. Si crees en algo más espiritual de la reencarnación, te da paso a una nueva vida. Entonces, realmente la muerte, más cuando tenemos tantos rituales como lo es el mexicano, ¿no? En donde es este llorar desde un lugar, eh, no lo digo como algo menos positivo, sino lo digo como desde este lugar tan doloroso, en donde pareciera que es como un concurso de que la persona que le llore más es la que más le ama, y si te duele más, luego muchas veces platicaba muy rápido este ejemplo, platicaba con una persona que quiero muchísimo, que perdió hace poco a un ser querido, y me decía, es que a veces me siento mal de no llorarle, Mm. porque pues se acaba de morir y yo no estoy Hay llorando que llorar. y hay que llorar. Sí. Entonces muchas veces nos vamos a la culpabilidad de no Mm. sentirnos tan mal por esa muerte que vivimos, sea un ser querido o sea, también otra persona me decía, es que acabo de cortar y no estoy tan triste, no me duele tanto, pues güey, qué padre, o sea, ya sabes, entonces yo creo que el hacer una buena relación con la muerte también es algo muy bonito y necesario. Qué bonito, Pau. En verdad que se me salieron muchas lágrimas durante este episodio. Muchísimas gracias por todos tus mensajes. Pau, por favor, vayan a buscar su libro, Sí a Vivir. Cuéntanos dónde podemos encontrar tu libro, Pau. Mi libro lo pueden encontrar en mi página de internet, paulinatorre.com, o en mis redes sociales, también me lo pueden pedir por ahí, que es @paulinatorre_DLG. Buenísimo. Acá les voy a dejar toda la información. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, de verdad que gracias. Es para mí un placer compartir y haber estado contigo y bueno, con todas las personas que van a escuchar. Gracias por compartir. Sé que muchas personas aprenderán mucho de ti. Ojalá que así sea. Gracias. Comparte con alguien que sepas que necesita escuchar este episodio y visita ajal.mx para más información como esta.